escandaloso lo que presenté. Entonces sí me sorprende el nivel de hermetismo que hay, el nivel eh, de miedo que hay de de ciertas personas a, o sea, la falta hasta de curiosidad o sea, como de lo social, ¿no? Eso me sorprendió mucho y sí, sí como que es una alarma, yo creo, por un lado. Por otro lado, bueno, algo que también no hice es que me eché un rollote y se me fue el tiempo y ya no pudo haber chance de comentarios. Y eso yo creo que era importante. O sea, todo esto lo digo como para poner el terreno donde creo que yo también, o sea, evidentemente hubiera podido ser mejor la presentación para ellos, es lo que quiero decir. Entonces, y ahí a lo mejor en los comentarios yo hubiera podido como clarificar el mensaje que quería dar. Pero, bueno, me sorprende esto, pues sí, esta cerrazón, lo voy a decir así, ¿no? Y por otro lado, pues me siento muy, orgullosa. Ahora puedo decir que como Bob, como todos estos, pues la iglesia ya me mandó silenciar en algún punto. O sea, yo voy a estar en esta lista donde eso está en mi currículum y es chic, ¿no? Se ve bien. No, pero sí es como para pensar. Yo creo que, habría que darle algunas vueltas. Y sobre todo también yo entiendo que, los temas de la dimensión de la sexualidad de las personas son bien difíciles bueno, lo comentaba yo la sesión pasada, ¿no? Creo que son de los más difíciles de, acercarse y de que las personas, estén abiertas a otras formas. La Es muy, sexualidad y muy el dinero es un tema tabú. ajá, Vamos a y hablar la de nuestro religión, dinero. es además de la religión, lo religioso, ¿no? Entonces, híjole. Y claro, el Lo tema político. el fútbol. Ahí váyanle sumando, pero bueno. Bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de verla. Ay, ya. Bueno, esta sesión no se trató de mi charla con los Recoletos, pero bueno. Ujú. Eso quería apuntar. Ujú. Sí, Ruth. Bueno, yo quería decir, yo sí vi tu charla y de hecho, bueno, ahí iba también mi comentario respecto al curso, que me parece que, bueno, para mí fueron temas apasionantes porque esos temas me gustan mucho. Tengo un poquito de conocimiento sobre ellos y me gustó mucho cómo también lo abordaron. Y creo que justo el papel de la antropología es para reflexionar sobre esas otras realidades que yo no vivo y que existen y que tiene que ver mucho con esto que tú hablabas. Tal vez, coincido contigo, el encuadre hubiese ayudado mucho más. Yo no terminé de ver la charla y lo compartí en algún momento contigo que me parecía importante que te hubieses atrevido a hablar de aquello que no se habla y dentro también me parece a mí, de pronto en una visión cristiana, que pareciera que es la única que está, ¿no? Y creo que en esos contextos, o por lo menos desde mi experiencia, a veces abordar esos temas de esa manera es complicado, precisamente por lo que dices, bueno, hay muchas visiones y también entiendo que pueda haber esta postura de pues si así he vivido la vida y así pienso que es, sea difícil pensar que hay otras maneras que sean moralmente correctas, ¿no? Entonces, pero justo por eso creo que es una oportunidad de abrir un debate a algo que es diferente en una sociedad que es plural y donde somos una más, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decíamos, la experiencia de la otredad, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando he estado en otros lugares donde el cristianismo no es mayoría, yo misma me he sentido extraña porque toda mi vida he vivido en lugares donde el cristianismo es la mayoría. Y cuando llega a un lugar donde no somos mayoría, pues empiezas a vivir la exclusión o la parte que de pronto no la vivenciamos en México porque todos somos cristianos, pero sí la vivencia no la tienen los otros, donde son extraños para nosotros. Entonces, pues justo eso creo que me parece importante del curso porque me parece que abordaron temas amplios que, como decían otras personas, Mario creo que lo dijo,
yo también llegaba como, vamos a seguir hablando del tema anterior y de repente era otro y me quedaba como con ganas de seguir más en ese tema y en el anterior, ¿no? Entonces yo decía, ojalá el próximo curso sea como para, o sea, el próximo trimestre abra la materia de antropología cristiana, antropología 2, ¿no? Como para seguir en esta, pues en esta discusión tan rica que a mí me pareció y que creo que ese es un aporte enorme de la antropología para entender que hay otros mundos dentro de mi propio mundo, ¿no? Sí, muchas gracias, Ruth. Dos cosas. Una que efectivamente algunas sesiones que les dimos o que les dio Dani, sobre todo, yo era su adjunto, su orgulloso adjunto. De hecho, son cursos completos en la universidad, ¿no? Tanto en posgrado como o sea, por ejemplo, los temas de cuestiones de rituales vistos desde la perspectiva de Claude Lévi-Strauss, pues hay varios cursos de eso, de hecho, ¿no? Tanto en posgrado como en licenciatura. Entonces, sí, efectivamente, sí, da como mucha tela de dónde cortar. Y sí, efectivamente, yo creo que se podría profundizar, ¿no? O sea, antropología de la religión desde la perspectiva durkheimiana, desde la perspectiva de Gertz, desde la perspectiva etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tendremos que construir con todas y todos y todas. Y otra cosa, fíjense que también respecto a esta experiencia, se me hizo muy, muy importante como experiencia toda la situación de aproximación con pues nuestros hermanos agustinos, ¿no? Fue muy importante porque eh, justo nos permitió como entender, contrastar distintas miradas, ¿no? Y que eso es en parte lo que nosotros estamos experimentando. Esa es la realidad de la iglesia y de las iglesias, ¿no? La iglesia católica, pero de las iglesias, ¿no? Que yo siempre he dicho no vimos un texto justo de un autor que es del Instituto de Investigaciones Sociales, que se llama Gilberto Jiménez, muy querido ahí, eh, que uno de sus primeros libros o sus primeros trabajos fue sobre el poder en la iglesia y cómo hablaba de que en realidad no existe una sola iglesia en términos empíricos, ¿no? Nunca, y lo sabemos todos, ¿no? Nada más que no lo decimos así, lo vivimos nada más, pero no lo decimos explícitamente, ¿no? O sea, eh, sociológicamente no existe una sola iglesia, ¿no? Siempre pensamos en términos de una iglesia católica, apostólica, con esta cosa pesada, así, pero en la realidad eso nunca existió. Y nos dice pues que hay intereses de poder y en términos institucionales, organizacionales, y eso hay que plantearse así. Entonces, justo ahora, esta situación con los agustinos, este, me permitió a mí como pensar en términos de la dimensión de que el discurso a veces oficial en el que nos metemos o nos quieren meter los grupos, muy desde una perspectiva unificadora, unicista, ¿no? Católica en ese sentido, choca con la realidad que es, pues que vivimos en una realidad democrática de pensamiento, por decirlo de alguna forma, o que hay una pretensión o hay una interacción por parte de las personas de carne y hueso que vivimos afuera, que estamos interactuando en nuestros trabajos, en instituciones gubernamentales, etcétera, que son democráticas, ¿no? Y que al interior de la iglesia todavía hay un discurso catolicista en el mal sentido, ¿no? Unificador, universalista, ¿no? Y eso choca de repente, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que le dije a mi papá, que en paz descanse, le decía, es que acababa de entrar al CCH, entonces andaba medio revolucionadito yo. Le decía, yo creo que tenemos que tomar decisiones en la familia sobre qué tenemos que hacer aquí al interior. Yo creo que estaba protestando por alguna cosa de qué hacer o algo así. Y
Y mi papá dijo muy, muy católico, él, aquí no hay una democracia. Aquí no hay una democracia, nada de que tú vas a tomar decisiones. Ustedes se aguantan, ¿no? Y ustedes se escuchan y ustedes obedecen. Ya veré yo y tu mamá. Lo cual en alguna medida es cierto, ¿no? Está bien. Y yo agradezco eso también, que haya habido una autoridad clara. Pero me recordó mucho a lo que yo cuando terminé de dar mi plática ahí con los Recoletos. Bueno, y mi papá formado desde la acción católica infantil, ¿no? O sea, así hiper, así católico, de la acción católica y todo esto. Pero me recordó mucho a lo que dijo Cuate, el amigo, colega Agustino, al terminar mi plática, que dijo, bueno, pero a ti te faltó ahorita aquí meter lo que dice no hay que olvidar que aparte de la experiencia de Cristo que podamos tener, no hay que olvidar lo que dice el magisterio de la iglesia al respecto. Entonces, acuérdense que nuestra fe está enmarcada con la fe de los católicos, está enmarcada en 3 fuentes. La Biblia, no, los padres, ¿cómo dijo? Los padres, el magisterio y ¿y cuál es la otra? La Biblia, ¿no? Como tal. ¿O cómo es? Algo Sí, así, así, pero tradición, magisterio y sagradas escrituras, ¿no? sí, ¿no? Ándale. Entonces, pero sí recalcó mucho lo del magisterio. Yo dije, wow, así como que eso es y no lo están como comentando machaconamente. Entonces, eso de alguna manera, yo creo que nos falta como, y estoy hablando para creo que somos puro católico, ¿no? A ver, así de origen. Sí, sin ni modo. O sea, ya, Ay, no, lo siento. Te sale tu catolicidad, Emanuel. Bueno, perdón por los que no son católicos de origen. Bueno, entonces nos falta esta parte, ¿no? De encontrar a la otredad, pero para la otredad también necesitamos un ambiente a veces institucional que permita la apertura para encontrar la otredad. Y a veces eso es lo que creo que nos falta como católicos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender muchísimo, de verdad, de iglesias no católicas, por ejemplo, ¿no? Y no de todas, o sea, hay como mucha apertura en algunas iglesias cristianas, ¿no? La de esta, ay, se me fue ahorita el nombre, nuestra amiga obispa ya retirada puertorriqueña de Margarita la comunidad, Sánchez de León. Margarita Sánchez de León, por ejemplo, su iglesia, que es como incluyente, ¿no? O sea, hay una perspectiva o una intención de tener una apertura radical, de verdad, a personas distintas, ¿no? Que pasa por la cuestión, evidentemente, una parte muy importante por la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Pero, digo, eso es un elemento, ¿no? De estar abiertos a las personas y de manera radical, ¿no? Entonces, no sé, ahorita, perdón, ya tomé la palabra. Juro no hacerlo a lo mejor en toda la sesión. ¿Qué piensan? Pues a ver si puedo yo. Adelante. Sí, sí. Pues la verdad es que yo, o sea, retomando todo eso que están diciendo, aprendí bastante. O sea, la verdad es que cada clase, falté como 2, ¿no? Pero me tengo que reponer. Pero era bien interesante cómo cada clase descubría algo no sé, es que a mí me gusta mucho como lo que voy aprendiendo, como identificarlo en mi propia historia de vida, ¿no? Como en procesos o en las cosas que voy haciendo en la realidad. Y entonces me gustó bastante, o sea, me dieron ganas de entrarle a estudiar la segunda licenciatura en antropología, ¿no? Porque fui descubriendo muchas cosas en el camino, que ya hacía como, pero por inercia, ¿no? Y más bien dándole explicación a cosas que ya hacía. O sea, me gustaban mucho las clases de Levi Strauss, cuando vimos lo de los rituales y el fetichismo, yo me fui así como bien, con mi cabeza explotando, ¿no? Pero algo de lo que más me llevé es
la importancia de, independientemente en el tema educativo, digamos, pero global, no de la escuela, la importancia de estar haciendo reflexiones de esta naturaleza, ¿no? De estarnos preguntando las cosas, ¿no? O sea, la pregunta que hicieron al inicio de, ¿tendrá sentido hacerlo? Yo creo que sí, porque o sea, el no hacerlo nos va deshumanizando mucho, ¿no? Entonces, estas preguntas de ver de dónde venimos, cómo nos comportamos, nuestros orígenes, todo ese tema, nos ayuda mucho a empatizar, porque hoy podemos hablar mucho de la empatía y de la comunidad y otros valores de estos, pero el tema es que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, estamos en un mundo que nos invita a no ser comunidad, a ser individualistas, o sea, entonces no tenemos herramientas para construir comunidad y el estar simplemente preguntando y analizando esos temas ya en sí mismos son herramientas, ¿no? Entonces creo que pues me llevó como muchas cosas. Supongo yo que voy a tener que leer mucho más o meterme ya a una licenciatura ya formal, pero creo que lo más importante es esto, o sea, estos análisis o estos estudios o este tipo de pensamiento o de cuestionamientos son de suma importancia porque si no, o sea, son herramientas para sentirnos vivos y humanizarnos y tal vez yo lo veo mucho en contexto, ya saben, como jóvenes, ¿no? Se están como autodestruyendo, pero cuando llevas la palabra, ¿no? Estas cuestiones, empieza, aunque son cosas que no tienen a veces solución, empieza a ser aires, ¿no? De vida, de estarnos simplemente cuestionando cómo es la otra o el otro, o el otro, creo que nos llena mucho, ¿no? De humanidad y de muchas otras cosas, no nada más de humanidad, sino de muchas otras cosas, de entender al mundo, de entender a nosotros, nuestras relaciones. Entonces, por ahí creo que eso es de los aprendizajes más importantes que me llevo. Y sí, y al mismo tiempo veo cómo hay mucha gente, no solo en lo religioso, sino en el propio de negarse a este tipo de pensamientos, ¿no? No son prácticos, no son útiles, ¿para qué rellenamos con pajas o para qué platicamos de estas cosas? Mejor vámonos al pragmatismo, ¿no? Vámonos a lo que nos da dinero, a lo que no. Y entonces no solo en lo religioso, sino en todos lados, parece que son temas que no tienen sentido en este mundo, pero por otro lado vemos que tienen todo el sentido y que más bien le dan sentido como al mundo, ¿no? Y en lo religioso, pues mucho más, ¿no? Alguien, no me acuerdo, alguien puso ahí en el Facebook que, sí, que quería conocer más del tema de la Biblia. Entonces yo le dije, pues métete al espacio popular de exploración cristiana, ¿no? Y entonces alguien más le puso, no, mejor vete con los apóstoles de la palabra, están buenísimos. Y Mario le pone ahí, yo ni conocía al chavo que le puse, ¿no? Y Mario le pone ahí, con los apóstoles nunca, ¿no? Entonces sí recordé mucho, porque yo he tenido contacto con chicas o chicos que han sido crecidos y crecidas con los apóstoles, y es una cosa, bien difícil, ¿no? O sea, cualquier tema hay una razón, y digo, espero que no haya apóstoles por acá, pero sí es muy difícil. Entonces, en comunidades está el hermetismo muy fuerte, ¿no? Entonces, en general, para no perderme más, descubrí muchas cosas teóricas que agradezco muchísimo. La importancia de este tipo de pensamientos, de cuestionamientos, ¿no? De pláticas, y la lucha importante que tiene que hacer pues las humanidades, la antropología, la filosofía, pues, para tratar de hacer un mejor mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Sly, Mande. fíjate que, bueno, para que te termines de animar a estudiar antropología, fíjate que yo, antes de estudiar, yo empecé a estudiar antropología muy viejo, por una serie de circunstancias personales. Pero yo entré a estudiar como a los 24, 25 años, digamos, ¿no? Ya viejo, ¿no? Entonces eso me sirvió a mí muchísimo. Por eso yo creo que disfruté muchísimo estudiar antropología, aparte de que ahí conocí al amor de mi vida, ¿verdad? Pero
yo había sido, digamos, animador, coordinador de cuestiones de pastoral juvenil años antes, ¿no? Por era digamos, el de pastoral vocacional junto con la hermana encargada en la parroquia donde estaba, ¿no? Estuve en pastoral juvenil como tipo coordinadora y también ayudándole a las hermanas de Jesús Buen Pastor, a las pastorcitas. Y pero fíjate que el sesgo que ellas traían era que a los jóvenes trataban siempre de meterle la cuestión del discernimiento ignaciano. O sea, iban a cada rato acá a la parroquia de la Sagrada Familia bueno, me imagino que a consejería, no sé cómo se diga, o a asesorías, y siempre todo está, y eso nos lo transmitieron a nosotros todo el tiempo. Entonces, yo desde ese tiempo estaba también como en esta cuestión de tratar de hacer el discernimiento al estilo ignaciano, y eso me llevó cada vez más a preguntarme sobre la historia de las trayectorias de las comunidades para llegar a lo que fueron las primeras comunidades de creyentes en el Antiguo Testamento. Así, esa pregunta la traía yo y me hacía run, run, run. O sea, más allá de, sí, o sea, Dios se reveló y fue de Dios y vino de Dios. Ok, sí, pero en términos sociológicos, históricos, económicos, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se presentó la fe en un contexto material, histórico, ¿no? Real. Entonces, hacerme esas preguntas me llevó y también al mismo tiempo estar fomentando el discernimiento en los chicos y chicas. Dije, ok, creo que es la antropología. Y pudo haber sido la antropología y pudo haber sido, híjole, la sociología también, ¿eh? O a lo mejor otras, ¿no? La propia filosofía, yo creo que puede ayudar. No sé. Para que sigas estudiando otra licenciatura. Espero no haber Sí, provocado un fíjate caos. que está común el asunto porque también todo el tiempo y todos los días estoy fregando a todo el mundo con el tema del discernimiento ignaciano, ¿no? Pero el estar yo empujando a todas y a todos los demás, también me hace a mí hacer mis propios, ¿no? Entonces, ahora que comencé yo en el EPEC con el de Historia del Arte, ¿no? Y de ahí fue como pequeños bombardeos. Entonces, yo de por sí tenía como este tema de sí, que más iba a estudiar, ¿no? Entonces, pues está bien padre todo este tema de las humanidades. Dije, estudio psicología, estudio antropología, o ya no estudio nada, pero me sigo estudiando aquí en el EPEC, ¿no? Pero bueno, en general está bastante bueno y creo que también nos ayuda a descubrir eh, cómo puedo hacerle yo, ¿no? O sea en el discernimiento a mí lo que me ha llevado es, dentro de todo este tema, hay un montón de gente que está sufriendo hoy, ¿no? Sufriendo porque están destruyendo sus comunidades, porque no tienen sentido de vida, por muchas cosas, ¿no? Y la antropología, aunque pareciera, bueno, esta clase, aunque pareciera, y la de Ruth y la que hemos tomado, aunque parecieran que no van encaminados a hacer coaching, a estas cosas, pero cómo despiertan, ¿no? Un poco de sentido de seguir viviendo y de seguir buscando. Y ese simple sentido de cuestionarte ya te da ganas, ¿no? De levantarte, ¿no? Entonces, pues me parece como de mucha importancia. Y la verdad es que sí, yo me voy bien agradecido con las clases, ¿no? Me voy a poner al corriente con las que me hacen falta. Y con los libros, porque ya, o sea, ustedes iban hablando, yo iba descargando libros y ahora ya tengo con un montón de libros digitales, hay que a ver si algún día me voy a echar todos. ¿Quién más quiere comentar? Es para su calificación final, ¿eh? Así que todos tienen que tomar la palabra. Aquí estoy tomando notas. Igual yo, Pilar, quiere antes. Sí. Pues la pregunta, ¿no? Me comenta Esli la pregunta sobre si tiene sentido. Yo, como lo dije al principio, entré por curiosidad y también por la escuela, porque estoy dando clases en la Universidad Loyola en Aru.
Entonces creo yo que es importante, pero creo ahorita escuchando a Esli y ya de por sí trayendo como lo que quería decir, yo me considero de los excluidos, o sea, en mi familia son declarados católicos, y me interesó mucho, como saber de dónde viene eso que creen, porque yo siempre he tenido dudas, o sea, a mí lo que me acomodó bastante fue la espiritualidad, o sea, más allá de la religión, creo que todos los que me han mostrado su religión me han excluido, porque siempre tengo curiosidad y siempre pregunto, como más y más y más, y entonces llega un momento en donde me dicen así es, y entonces cuando ya me dicen así es y fuera de la caja nada, pues ya estoy fuera, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, ¿no? Desde mi casa, desde el trabajo, desde la sociedad, y veo a los otros y me junto con los otros, ¿no? De lo que ya comentaste ahorita acerca de, pues, todo lo que existe y no queremos ver, ¿no? Y entonces los entiendo. Aunque también en el transcurso de mi vida he tenido discursos muy fuertes anti-religión, pues también por amigos ateos que me he dejado influenciar y también me han enseñado cosas, libros y cosas acerca de, creo que lo comentaba en la clase pasada, en los viajes también el ver otros tipos de religiones o no creencias totalmente, en esta libertad de ser y de vivir sin buscar sentido, y es lo que yo le decía desde algún momento que di la de sentido de vida. Hay quienes no buscan y son tan felices que es como, ¿por qué también hacerles a fuerzas buscar un sentido? Entonces, muchas cosas, pero al final de cuentas creo que me encuentro más entre los excluidos que dentro de lo que puedo yo conversar como con el general y más estando en espacios cristianos o católicos. Entonces, pues desde ahí yo creo que lo que me ha movido muchísimo más es la voluntad de encontrar como formas de que el otro acepte, o no sé si nos acepte, o nosotros encontrar como estos herramientas o adaptaciones, o no sé cómo llamarlo, en donde también podamos vivir con los que sí creen en armonía. O sea, yo creo que es eso y creo que al final de cuentas, creo que en el general y en todos los temas lo que hace falta es voluntad, pero para yo encontrar mi propia voluntad, pues necesito encontrar estos espacios en donde sí me pueda encontrar con quienes tengan argumentos y pueda yo entender desde ahí y también pues no llevar estos discursos tan fuertes, porque se lleva el discurso al aula, se lleva. Entonces, no influenciar, también ser consciente de no influenciar y que el otro encuentre también sus propias respuestas sin separar, porque también lo que he encontrado en la vida de docente es que muchos necesitan a Dios. O sea, el hecho de que tal vez yo en algún momento de mi vida no lo haya necesitado, no quiere decir que el otro no lo necesite. Y entonces cuando traemos discursos muy fuertes de la no existencia, híjoles, le hacemos mucho daño al otro. Yo he visto chicos de padres totalmente ateos, pero ateos sin argumentos, sino sencillamente es no, porque son tonterías. Ya, bueno, en ese discurso de negación total, en donde también le arrancan hasta la propia espiritualidad al chico y caen en estas situaciones, como dice Esli, de destrucción, porque pues no, digamos, me quitaste a Dios, me quitaste mi espiritualidad, pero tampoco me dijiste cómo y cómo vivo esta realidad tan tremenda que tengo acá afuera, de qué me agarro. Si ni siquiera, es más, ya ni creo en el amor, es como, entonces, híjole, es complicadísimo y yo creo que desde ahí, ¿no? Yo al menos tomo muy en serio lo que hago en el sentido de ser maestra y aunque no hable de Dios o espiritualidades, cómo a través de los ejercicios y actividades puedo acercarlos, al menos hasta donde yo estoy, que me ha dado tranquilidad y paz interior, que es la espiritualidad. Tal vez más adelante, no lo sé, ahorita no es mi pregunta principal, pero estoy tranquila y me siento en paz. Entonces creo que voy por buen camino. Y creo que eso es la voluntad. Yo creo me voy con eso, no se sientan silenciados. Yo creo que aquí estamos, ¿no? Al final de cuentas, de eso se trata y hay cosas así en el camino siempre. Entonces, pues hay que seguir teniendo voluntad y para encontrarnos, ¿no? Para encontrar estos espacios y también poder irme llevar yo cosas que digo definitivamente eso no, porque me separa y me arranca de, pero esto sí, ¿no? Esto sí me lo quedo y esto sí lo practico y esto sí lo voy a llevar a cabo, ¿no? Entonces, igual que yo creo que muchos de los de acá, yo también me voy muy agradecida por
entender muchos simbolismos que lo que sí le agradezco, ¿verdad?, es darle nombre a lo que yo no sabía. Yo pues estoy en un área completamente de ciencias, pero bueno, me he ido acercando por mi propia curiosidad, por la necesidad de ver tantos chicos que pues sencillamente, híjole, pues nos estamos convirtiendo en zombies, ¿no? Y es como pues agarrarlos y decirles, pues no estás solo, ¿no? O sea, ven, hay otras cosas que son más profundas que la propia materia o de lo que te enseñan. Entonces, pues por ahí, ¿no? Entonces, sí tengo nombres ya a esas cosas de las dudas que tenía. Y bueno, también seguirle, ¿no? Porque esto no termina, seguirle. Y es eso lo que quiero compartir. Seguir teniendo voluntad de política, espiritual, voluntad, sobre todo eso, para encontrarnos. Qué padre, Nanashi, muchas gracias. Sí, y bueno, tal vez decir, un detalle de lo que dijiste nada más, a lo mejor para no extenderme mucho, es que la antropología creo que ayuda a entender justamente los sentidos que para grupos y para personas tienen. Entonces, es que hay gente que no busca sentido. Y a lo mejor lo que diría, claro, no busca sentido en el sentido a lo mejor de trascendencia que quienes somos creyentes o quienes estamos en un horizonte, por lo menos tú dices, bueno, que te has tenido idas y vueltas y todo esto, creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones similares. Yo personalmente también, pues en muchos momentos, en algunos hasta de duda, sobre Dios, etcétera, etcétera, y sobre qué significa o sobre qué es Dios también, porque luego sí creo, pero cuál es el contenido de eso, de lo que creo, pero ese es como un sentido y ciertos sentidos particulares, pero diríamos desde la antropología, no, es muy difícil que una persona pueda vivir sin sentido, o sea, hay ciertas significaciones que a fuerza tenemos que tener, si no, no seríamos sujetos sociales. Entonces, encontrar los sentidos, eso podría ser una manera de darle una vuelta, los sentidos que para las personas tienen ciertas acciones, su propia vida, es lo interesante de la antropología. Ahora, creo que podemos aprender de esos otros sentidos cosas y podemos encontrar no solo diferencias, que sería como la mirada de la antropología, en qué es diverso ese otro, sino también en donde nos podemos encontrar desde una mirada no tanto antropológica, sino más bien humanista, como desde dónde podemos ahí conectar con esos otros sentidos, que a lo mejor tienen otro nombre, tienen otros lenguajes, tienen otras lógicas, pero que habrá, y esto no tampoco quiero reducir y simplificar, pero puede ser que haya cosas donde nos encontremos en términos de valores, en términos de esperanzas, en términos de expectativas de lo que nos gustaría que fuera el mundo, hasta en cosas a lo mejor muy abstractas, que a lo mejor no son como nosotros las decimos, pero que en el fondo tienen algo similar. Y eso, por ejemplo, ideas como comprender el ritual en abstracto, el mito en abstracto, la magia así como en abstracto, nos permite a lo mejor decir, bueno, es que los otros también tienen rituales, pero son a lo mejor diferentes, en otro lenguaje, en otras claves. Los otros también tienen mitos, incluso en el mundo ateo creo que hay mucho, o sea, también hay ciertas creencias, ¿no? En el mundo ateo. O sea, no creencia en el ateísmo, pero me refiero a que como sujetos socioculturales hay creencias. Y que pueden tener incluso de elementos mágicos, es decir, entonces ahí es donde a lo mejor estas cuestiones abstractas nos conectan con los otros y nos hacen ver que somos más similares a lo mejor en algunas cosas que en otras. Y algo que yo también quería decir que la importancia, y que tú también dijiste, Nanashi, la importancia del diálogo con el ateísmo. O sea, a mí se me hace así, es tan fundamental para mí como, creo que ya lo había mencionado en algún otro momento,
que me di cuenta a partir de una experiencia con un familiar, que como se está grabando esta sesión, prefiero mantenerlo en el anonimato, con alguien muy cercano, que ahí tuvimos ahí un encuentro interesante, que se dice ateo. Me di cuenta la importancia de que es este diálogo, así como el diálogo ecuménico, así como el diálogo interreligioso, el diálogo con el ateísmo desde la creencia, con un respeto absoluto de esa experiencia de esta persona, que sobre todo cuando viene de un lugar honesto y cuando viene, claro, hay ateísmos muy fundamentalistas también, con los que yo no comparto. Ahí sí digo, no, es que igual como todas nuestras posiciones, y como bien dice Monse, no podemos tener una posición fundamentalista ni siquiera en eso. O sea, no, esos ateísmos, la verdad no. Pero ateísmos que son como desde un lugar de discernimiento, desde un lugar reflexivo, yo creo que sí, porque además, así como tú dices, Nanashi, no entender eso genera exclusiones, genera sufrimientos. Y en este caso que, o sea, esta persona que les platico estaba en una situación de este tipo. Entonces, creo que entender, o sea, como acercarnos también a eso. Y eso no significa, por eso ahí la antropología ayuda, que no tengan creencias o que no compartan ciertas cosas que a veces los propios ateos quieren, no quieren tampoco ver, ¿no? Hay ateísmos muy cientificistas así también, no porque descartemos a la ciencia, pero porque se pierden, creo que, de una dimensión de la vida que, aunque no seas creyente, de todas formas es parte como de nuestra humanidad. Entonces, sí, o sea, como ampliar ampliar nuestro horizonte para incluir a las más de las posiciones, y eso no significa, y yo lo repito mucho porque a mí se me hace como de las cosas más importantes que he aprendido también en el EPEC mucho, eso no significa que voy a renunciar a mis opciones, pero sí voy a ver a mis opciones de otra manera que me permita un encuentro con los otros. Y que me permita a lo mejor purificar también mis propias elecciones y mis propios, o a veces no son elecciones, ¿no? También, o sea, pero purificar el lugar en donde estoy, revisarlo, siempre estar como en una posición a lo mejor reflexiva, pero eso no me implica que voy a renunciar a cosas buenas. Por ejemplo, este rollo de, es que cómo es posible que participes de la Iglesia Católica si no, si mira la iglesia cómo está, y los pederastas y todos los sacerdotes, y seguramente, ¿cómo es posible, no? Bueno, porque porque es bueno, o mis amigas aquí en corto, híjole, se está grabando esto, bueno, algunas amigas que tuve alguna vez, o sea, había un cuestionamiento hasta de mi preferencia, de mi orientación sexual y de mi ánimo de construir una relación monógama, ¿no? Yo decía, ok, yo respeto tu rollo, te aprecio, lo defiendo, me parece que es parte de lo plural. Entiendo que estoy en una posición hegemónica, entiendo lo que esto implica, no te la estoy imponiendo, ni traigo un rollo, pero yo no puedo, si yo escogí otra cosa, aunque entiendo que la institución del matrimonio históricamente y que fue fundada para el control de la mujer, y ok, sí, o sea, lo puedo entender, pero aún así, en experiencias particulares, por eso este rollo feminista de la experiencia, de cómo hay distintas formas de ser mujer, distintas formas de ser, de creer, distintas formas de ser persona, es importante para que no se impongan unas cosas sobre otras per se. O sea, yo entiendo todo eso, o sea, lo estudio, o sea, lo estudio como parte de mi disciplina y todo esto, y entiendo que es una posición crítica. No estoy tratando de reproducir tampoco esos modelos, por ejemplo, de matrimonio, pero hay muchas cosas buenas aquí que yo quiero y que yo he decidido y que yo he tratado de reflexionar, no siempre de manera suave y fácil, pero que son buenas,
¿por qué? ¿Por qué estás casada? ¿Por qué? No sé, ¿por qué es bueno? O sea, esa es como mi respuesta simple. ¿Por qué crees? Porque es bueno. Porque he visto cosas, porque he experimentado cosas. ¿Por qué participas con estos grupos o no? Pues porque hay algo, porque estoy trabajando, porque estoy en un proceso, porque muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, creo que y ya me estoy súper extendiendo y ya estoy dando como la conclusión que para mí tiene como esta reflexión. Yo si soy honesta, nunca había estado nunca había, mis temas que yo trabajo en antropología son otros, un poco más cercano a la economía política, un poco más sociológicos. Nunca había trabajado yo la cuestión religiosa, honestamente, y nunca desde la fe, menos desde la fe. Entonces, para mí sí, también este curso fue un reto importante, la verdad, porque claro, pensar esto desde la fe sí le da otra dimensión, creo, distinta. Pero para mí ha sido como una cosa doble. Por un lado, tener herramientas críticas para cuestionar así literalmente muchas cosas en los sistemas institucionalizados religiosos y en particular católicos. Pero también por otro lado, me ha hecho como abrazar, entender ciertas cosas desde una visión muy humana, como es la misa como un lugar de comunitas, diríamos con Turner, un lugar donde se actualizan los mitos que compartimos, el mito como una cuestión fundamental para construir comunidad y dar sentido, el ritual como una cuestión que licita cosas en nosotros, como decíamos con Gertz, y cuando uno se pone, bueno, yo cuando logro ponerme en este mood, no quiero usar la palabra en inglés, pero cuando uno logra ponerse en eso, creo, es algo súper bonito y te conecta realmente con esta dimensión que no siempre es como en automático, ¿no? Y esas herramientas me ha dado la antropología también para abrazar esas otras cosas. Entonces, esto que decía Cintia, es que tengo muchas dudas, es que pues sí, es que es contradictorio. Por un lado, puedo criticar la diría Brenda, como la hiperritualización romana de estas cosas que heredamos en la Iglesia Católica, pero por otro lado también abrazarlas con mucho sentido, ¿no? Bueno, ya me eché un rollazo, pero bueno, porque como me interpeló mucho lo que han estado diciendo y lo que dijo Nanashi también. Yo quiero decir algo. Hola a todas y todos. Bueno, pues creo que no puedo ser muy objetiva porque desde el principio dije que yo sí tenía un interés así, nato por el curso, pero bueno, por lo demás, no lo digo en broma, así le daba el toque a las mañanas de mis sábados. Y igual que Cindy, ¿no? Siempre me iba quizá no con dudas, pero sí pensando pues las cosas desde mi sitio, ¿no? Y en varias ocasiones llegué a pensar que estaba haciendo la reflexión mal porque intentaba como aterrizar todos los temas que veíamos a mi realidad. Decía, bueno, pero es que nos están presentando otras realidades, ¿no? Lo interesante de esto es verlo desde esas perspectivas. Pero pues yo intentaba, o bueno, sí, aterrizarlo a lo más cercano, ¿no? Hasta llegar al punto que, bueno, debo decir que ya lo había hecho antes, ¿no? De decir que todos los ritos que vemos en la misa, yo dije, es que somos súper raros, o sea, súper raros. El rito católico dentro de la misa es rarísimo, súper pagano, pero bueno, yo pensándolo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, sí, veía entrar el sacerdote y decía romano, 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 pero bueno, ya no he entendido como Roma moderna, ¿no? Pero sí, me ayudó a pensar, como tú justo acabas de mencionar, Dani, pues que ya ha sido reformulado y que no solamente es su simbolismo ya como rito,
por sí, ¿no? Sino toda la tradición que tiene detrás y lo que significa para mí en la práctica de mi fe. ¿Cómo abrazar eso? Y rápido les cuento una anécdota que ya pasó hace un poco de tiempo, pero que creo que viene muy a cuento con el curso. En alguna ocasión estaba yo con mis hermanos en la casa, ¿no? Y alguien tocó la puerta. Y me acerqué y le pregunté, no, pues, ¿quién es? Mi nombre es fulanita y tengo un mensaje que darle de parte del Señor, ¿no? Y yo le dije, bueno, no, gracias, justo ahorita no. Y ya, todos muy felices. Y mi hermana me dice que ella es más pequeña que yo. Oye, Brenda, ¿quién era? Le digo, pues eran testigos de Jehová. Me dice, ¿y qué querían? Y digo, hablar de Dios. Me dice, ay, ¿y por qué no los dejaste pasar? Yo dije, ¿dónde está tu ecumenismo ahora, no? Porque, o sea, sí, claro, decirlo así de palabra es muy sencillo, ¿no? Pero en el ejercicio a lo mejor y no tanto. Y sí pensé, bueno, pues es que tiene todo el sentido del mundo que me haga esa pregunta, ¿por qué no los dejaste pasar para que platicáramos? Y es que, pues, es importante pensar todas estas realidades, ¿no? Como ya también decía Esli, ¿no? Para empatizar, precisamente para intentar concebir las realidades, ¿no? De una manera pues más abierta. O sea, en realidad creo que estoy haciendo como una síntesis de todo lo que ya dijeron, pero a mi manera, ¿no? Porque, pues sí, o sea, a mí el curso no solamente me ha dado herramientas para repensar las realidades, sino también para despertarme a otras inquietudes y más gustos. Y en lo personal, a mí sí me parece importante, ¿no? Pensar desde esta perspectiva de la antropología, bueno, con las poquitas herramientas que tengo, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que cuando leí en su momento Lo crudo y lo cocido, yo ya veía cerdos salvajes en todos lados y jaguares en todos los mitos, ¿no? Porque a pesar de los múltiples discursos que ya estaban y que siguen surgiendo, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi sitio, yo veo que la gente sigue replanteándose la religiosidad, la fe, la espiritualidad, dándole diferentes enfoques, otros objetivos. Sí, es cierto, ¿no? Y como también ya mencionaron, bueno, yo no creo que la gente viva nada más así porque sí, ¿no? Sin algo mayor en que creer, no necesariamente un ente o el dinero. Yo conocí a un chico en la prepa que me hizo quebrar todo mi sistema, ¿no? Cuando me dijo, es que yo no creo en Dios, yo no creo en nada mayor a mí, yo creo en mí mismo y eso es suficiente. Y yo dije, te vas a ir al infierno. Bueno, no pensé eso en ese momento, ¿no? Pero sí se me hizo súper raro. Dije, ¿cómo está tan convencido de que solamente le basta en su sistema de creencias, ¿no? Para explicarse al mundo su existencia, su persona. Dije, bueno, claro, pues es que, o sea, así es esta vida, ¿no? Así es el mundo, así somos las personas. Tenemos diferentes explicaciones para todo. Y a partir de eso, bueno, creo que es importante reconsiderar estos nuevos discursos, las realidades que surgen, que a lo mejor y no se pueden encuadrar en toda su forma, no con todas sus letras, en lo que entenderíamos como religión o un sistema, o como tal un sistema de creencias aplicable a varios grupos, ¿no? Pero, o sea, nos interpelan directamente, ¿no? Bueno, pienso yo desde la perspectiva de la fe, pensando que eso, las andanzas en la fe, ¿no? En cualquier creencia, porque no solo se puede tener fe en Dios, en un Dios o lo que sea, ¿no? Van cambiando y no podemos quedarnos, pues, estáticas, pensando que todo va a ser a nuestra manera, ¿no? Una máxima de vida que tengo súper lerda es, lo que no se mueve se pudre, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el caso de la institución católica como tal, ¿no? Hay partes en las que ya no está avanzando y eso se está engangrenando, ¿no? Y todavía nos enfrentamos con discursos e ideas, pues sí, quizá no bastante, un poco cerradas,
tuve la oportunidad de escuchar la charla de Manuel con los Recoletos y justo cuando terminó y el fraile Agustino dio así su encuadre, dije, ah, caray, está súper dogmático, ¿no? Dije, ok, bueno, pero, o sea, como que desde mi punto de vista, ¿no? Sí di un poquito al traste todo lo que expuso, porque dije, bueno, justo era como una invitación a repensar las cosas desde fuera. Y ahora a fuerza, a meternos al cuadrito. Y luego lo que te pasó a ti, Dani, eso explica por qué no encontré la plática. Sí la busqué y dije, qué raro, pero bueno, ¿no? Y bueno, solo por poner un ejemplo, porque en realidad, pues, incluso con las personas más cercanas, ¿no? Nos encontramos con estas, pues a veces quizá como barreras comunicativas, ¿no? En donde no hay un, un toma y daca, un estira y afloja para llegar a un acuerdo, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, sí, yo soy católica y la mayoría de mi familia lo es, pero sus prácticas son totalmente diferentes, ¿no? Hay gente que es como muy supersticiosa y es mucho del rito y de las limpias y ponte 20,000 imágenes de santos y por el otro lado tengo a la postura antiabortista así ultrajante, recalcitrante y vamos a rezar todos el rosario. Y no me parece que ninguna de todas esas esté mal, ¿no? Pero pues yo me siento así como en medio a veces porque, o sea, me siguen regalando rosarios, pero también me dicen, ahí vamos a de repente pasarnos el huevo porque traemos muy mala suerte, ¿no? No sé, o sea, creo que sí es un ejercicio importante no solamente para quienes creemos dentro de un sistema religioso, sino también para quienes no lo hacen, porque finalmente, como dices tú, Dani, no nos permite acercarnos a una a varias partes que son propias de nuestra humanidad, ¿no? Que a lo mejor y nos perdemos por mantenernos en una relativa comodidad de nuestro propio discurso, donde nuestras explicaciones bastan, donde todo es idealmente funcional si nuestras ideas se aplican o hay un poquito de eso en cada persona y a partir de eso podemos agarrarnos, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar que también podemos identificarnos a partir de lo que no es semejante en nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, a mí esto es lo que me dejó el curso y ya, y gracias. Qué padre, como que todas las experiencias son, pues son bien padres, ¿no? Implican varias aristas. De esto que dices, Brenda, también la otra, y que creo que yo estoy de repente cuando me pongo más lúcida, muy consciente, es que también en el magisterio de la iglesia, en la tradición, hay también una riqueza que habría que un poco como arqueólogos como desenterrar también, ¿no? Yo creo que entender estas materias que hemos visto, sobre todo al principio en el EPEC, que nos dieron justamente Monse, Brenda, entender cómo esa historia de cómo se fueron formando, Sintli, desde luego, cómo se fueron formando estos procesos, la idea del dogma, etcétera, etcétera, históricamente, también nos hace poner las cosas en su justa medida para extraer a lo mejor lo que sí sigue siendo válido de todo esto del magisterio, obviamente de las Sagradas Escrituras, imagínense así, ¿no? Y de la tradición. También yo creo que ahí hay cierta, que una mirada, voy a usar esta palabra, espero no ser disonante, que una mirada rigurosa, incluso desde lo social, nos haría como, pues sí, como aquilatar verdaderamente cuáles son los procesos que se dan. Primero como en la cosa más, más pura, como más en sí, de cuál es realmente el magisterio de la iglesia. Es el magisterio de la iglesia lo que encontramos en nuestro sacerdote de la parroquia de la colonia, o también hay ahí otras mediaciones entre el magisterio y entre la tradición y entre el discurso oficial, otras mediaciones culturales y sociales de las que los discursos, por ejemplo, de religiosos que tenemos en la familia y eso,
se recomponen los discursos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, no sé si ustedes ubican, probablemente sí, Alfonso Dávila, un ex religioso jesuita, que por ahí anda dando cursos y pláticas, que fue una de las... En mi historia de fe ha sido un hito, Alfonso Dávila. Bueno, recuerdo que Alfonso Dávila decía que le cuestionaban muchas cosas y que incluso le llegaron a decir hereje. Y lo que él contestaba es, bueno, hay que revisar cuál es como la norma, el canon o lo que dice el magisterio de la iglesia, porque en una de esas los herejes son ustedes. O sea, ustedes me están acusando de hereje, pero en una de esas, quien está realmente cayendo en una herejía, incluso en términos formales, pues son ustedes. Entonces también creo que en esta idea que dice Emma, como de la iglesia tan grande, de una historia tan larga, muy diversa, habríamos de como también ver qué hay en términos reales, ¿no? No sé si me expliqué con esto que quise decir. Y ahí, pues recuerdo desde luego las clases de Sintli, ¿verdad? Yo quisiera corregir muchas cosas que dijo Brenda. No es cierto. No, es que creo que hay, o por lo menos les cuento también algo que a mí me ha ayudado para ir consolidando lo que para mí es como dogma o mi ser cristiano o lo que sea que soy, no sé, una cosa rara y un híbrido. A mí me ha ayudado como ir metiéndome poco a poco en la lectura de la historia de la conformación de la liturgia en los primeros siglos. Hay dos libros que me gustan mucho y después se los paso, busco la bibliografía y se los paso. Hay uno que es de Manuel Guerra Gómez, se llama Sacerdotes y laicos en la iglesia primitiva y en los cultos paganos. Ese lo he recomendado en varios grupos, ¿no? Yo creo que ya se los comenté aquí también, pero se los paso otra vez en PDF. Y a pesar de que está publicado por la EUNSA, que es una editorial del Opus, creo, no sé si tú recuerdas, Monse. Yo creo que es del Opus, ¿no? Sí. Pero a pesar de tener una línea editorial, bueno, ayuda a entender que esto que dice Brenda y Dani de herejía ortodoxia, siento que le tenemos mucho miedo a lo hereje cuando lo ortodoxo se construye a partir de la herejía y la herejía a partir del ortodoxo. Y por eso me gusta la historia del cristianismo de los primeros siglos, porque es un tira y daca, son jalones para pensar cómo lo vamos construyendo. Y por eso este libro de los cultos paganos me gusta, porque vas viendo que el rito de la iniciación, el bautismo, pues tiene mucho de otras cosas, y no por decir que no viene netamente el cristianismo da miedo, ¿no? Creo que la perspectiva en exégesis es la contraria. Estábamos buscando la leyenda de la Llorona o la leyenda más difundida en México porque lo que queríamos era difundir el mensaje. Entonces, no le teníamos miedo a la leyenda de la Llorona y lo ponemos en la Biblia, ¿no? Claro, en la Biblia no se puso la leyenda de la Llorona, se puso el poema de Numa Elish y hicieron referencia a historias de los asirios, babilonios, cosas de mucha gente de culturas antiguas, pero no porque quisieran abogar por la originalidad del mensaje, sino porque pretendían difusión de otro mensaje. Y por eso me gusta también no solo rescatar este amor que debemos de ir cobrando por lo hereje, como responsabilidad que tenemos hoy como cristianos maduros, sino también para ir entendiendo cuál es el mensaje verdadero de la Biblia, más allá o en el fondo del contexto cultural en el que se escribió la Biblia, y que dejemos de pensar en esta frase de palabra de Dios como algo intocable. Sí, creo que es palabra de Dios, pero como es palabra se dice, y como se dice se dialoga, y como se dialoga hay un intercambio, ¿no? Cuando dices palabra de Dios no significa que cierres los ojos y los oídos y pues sí, lo que diga usted, ¿no? El otro libro que me gusta es está en inglés, se llama algo así como Quitar del camino las niñerías. Se los voy a pasar, no sé si hay en español, se llama Putting Away Childish Things, y me gusta, la autora es Uta Ranke Heinemann,
que también ella tiene una historia bien interesante. De niña vivió con Rudolf Bultmann, un teólogo luterano famoso, un exégeta, pero además estudió con Ratzinger. Entonces, para los que somos super fans como de es que así se debe entender la dogmática, pues ella precisamente dice cosas que parecieran contrarias. Dice algo así como, ¿cómo es posible que los mitos hicieron, o las doctrinas clave de la iglesia han hecho que se oculte el mensaje de Jesús? Y se refiere a la divinidad de Cristo, al nacimiento virginal y a la tumba vacía. Y entonces cuando pone en análisis estas cosas que consideramos los cristianos no tan leídos, cosas como intocables, y que gente que haya estudiado estas cosas nos diga, a ver, espérate, ese no es lo importante es lo de abajo, es el mensaje. Creo que nos ayuda a tambalearnos prudentemente. Creo que eso me gusta mucho, ¿no? Hay que tambalearnos, hay que abrazar la herejía. Y creo que por eso me gustó mucho el curso, porque cuando nos ponían videitos de gente semidesnuda, ¿no? Y dices, ay, esta gente que anda ahí enseñando esa nalguita. Pero, oye, para ellos es normal, ¿por qué para ti te crea conflicto? Entonces creo que si surgieron problemas con nuestra propia fe, es lo ideal, ¿no? Cuestionar lo que ya tenemos incuestionado. Y por eso me gusta eso de abrazar la herejía. Sí, les voy a pasar les paso en el WhatsApp mejor, en vez de poner el título, les paso en el WhatsApp los PDFs, porque los tengo en PDF. Gracias, Cintia. Sí, ahí debemos nosotros también un drive con varias lecturas que les tenemos ahí ya en un paquetito, que se las vamos a pasar también un link para que ustedes puedan acceder, sobre todo etnografías, ¿no? Y esto que dice Cintia, pues sí, desde lo antropológico tiene que ver con el desarrollo de las cadenas sintagmáticas y cómo los símbolos que tú también has dicho, los signos y los significados van cambiando. Y esa es la verdadera naturaleza también de la construcción de significado, ¿no? Cómo se transforma y cómo se incultura y cómo se va adecuando al momento y a otras interpretaciones. O sea, también en ese sentido, ¿no? Sí. Creo que Lupita no ha tomado la palabra. Hay dos Eslis, no sé si el otro Esli quiere también hablar. Y Anita, ¿quién más nos falta? Y Emma, claro. Ajá. Entonces ahí no sé si Anita, Emma, Lupita. ¿Sí puedo? Sí. Si no, adelante, Ana. Sí, si quieres, Nanashi, para que Hicieron un comentario acerca de sobre preguntarse, ¿no? Y creo que es eso también lo que me mueve mucho, este discurso de no preguntarse que abunda demasiado ahorita. No te preguntes, no te cuestiones, deja de sufrir. Así son las cosas, que se da mucho entre los chavos. Tengo la fortuna, pues, como lo vuelvo a comentar, estar en los 3 niveles, y yo creo que eso es lo que más miedo me da de lo que veo que está sucediendo en la sociedad. Yo conocí la palabra discernimiento en la Loyola hace 10 años, y es eso, ¿no? La pregunta, y también la escasez de rituales que tal vez yo en algún momento no entendía y también se me hacían muy cuadrados, pero son muy ricos los rituales, o sea, te dan una identidad, y cuando los vas comprendiendo más, pues obviamente también encuentras como esa razón del otro, decir, ya entiendo por qué lo haces. Pero más allá de eso, yo creo que el discurso que más me da miedo es el discurso de no te preguntes, no te cuestiones, así, o sea, que no surja la duda. Entonces, el vive hoy, vívelo ahora, YOLO, super light, y no importa lo que venga ni lo que suceda. Híjole, ese discurso, al menos lo veo entre los chavos, así tan fácil de decir, entre ellos, porque veo que entre ellos sufren mucho, ¿no? Cuando se cuestionan, desde el chico que cree, y el fundamentalismo, pues es que al final de cuentas es un discurso de fundamentalista de no te preguntes, y está el otro extremo de las cosas es Dios es así, o mi creencia, ¿no? De chicos que vienen con un fundamentalismo desde su casa, y aquellos que no se preguntan, y entonces chocan porque no hay una forma, ¿no? Y entonces ahí estamos nosotros, los maestros, que de cierta manera pues los escuchamos,
Y a mí, la verdad, lo único que yo logro hacer es como el discurso o el ritual de vamos a dialogar. ¿Quién tiene la razón, maestra? Porque siempre buscan quién gana. Todos. ¿Cómo? Pues todos ganamos porque ya dijimos nuestra opinión. Y es eso, ¿no? También este discurso de que a fuerzas alguien tiene que ganar el monopolio, ¿no? Y es como, oh, cielos, es tan difícil, pero bueno, y es eso, ¿no? También lo traigo como a colación de, como les digo ellos, vamos madurando nuestro pensamiento y de paso, pues también nuestra fe, que yo creo que cuando nos quedamos con esta fe a la que le tengas inmadura, infantil, híjole, está complicado, pero sí, bueno, era eso lo que quería compartir, que me trae lo del ritual y sí es cierto, lo pagano. En ciencia se ve mucho lo pagano y la magia, y entonces ahorita tengo más ideas acerca de eso, y me gusta lo que vi aquí acerca de la magia y de lo pagano y de los rituales también. ¿Lo viste? Muy bien, gracias, Nanashi. Entonces, Anita, si quieres. Ah, Anita primero, Anita, ok. O Emma, ¿con quién? O sea, todos Tú dime, tienen que, Dani. aquí estoy aquí con las calificaciones, entonces todos tienen que. Tú dime, Dani. ¿Me das la palabra o alguien Lupita, más? a ver, Lupita. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Pues mira, yo la verdad es que hablando exclusivamente del tema de esta clase, pues yo estoy muy agradecida porque me ha despertado muchas dudas. Y obviamente, como dice Sintli, el maestro Sintli, cuando hay dudas, pues obviamente no hay que quedarnos con las dudas, ¿no? Sino buscar, a lo mejor no vamos a encontrar la respuesta que nosotros pensábamos o queremos, pero eso nos ayuda también a tener otro panorama. En algunas ocasiones yo me identifiqué contigo por la siguiente razón. En alguna clase dijiste, es que a veces por lo que digo me siento que soy pues atea, ¿no? Y mi respuesta fue, en algún comentario que hice fue, no es precisamente que seamos ateos, sino que es una mente más abierta al conocimiento de la fe, porque, por ejemplo, en el caso propio, nací en una familia católica en donde pues todo era pecado, ¿no? Respirar era pecado, no respires de más porque te vas a acabar los arbolitos y es pecado. Pero conforme yo fui creciendo, obviamente no me quedé con eso, sino fui buscando más allá de las raíces que tuve en casa. Y eso me ayudó a tener una liberación del pecado, porque lo decía yo en otras clases, ¿no? Un sacerdote decía, el pecado se origina desde dos partes muy importantes. Una, falta de conocimiento y la otra, falta de educación. Porque un ejemplo así rápidamente vago, decía el sacerdote, ¿no? Me mandan a los niños de 10 años, 12 años, vete a confesar porque me contestaste mal, y la mamá lo manda a confesar porque contestó mal. No, ahí es falta de educar a los hijos. Y la otra es de que la esposa de repente llega y dice, padre, me confieso porque pues traté mal a mi marido. Y pues no, eso tampoco es malo, sino más bien es falta de conocimiento. Y eso es lo que a mí me llevó también a ir buscando más y más. Y palabras que me resuenan mucho, pues son los de los maestros. Incluso he aprendido mucho de Mariel, de Sintli. A mí me parece Sintli, obvio, todos tienen algo especial, pero a mí en lo personal Sintli me ha causado cautivación. ¿Por qué? Porque por un lado habla con una libertad y por otro lado manifiesta su fe tan fuerte que yo digo, ¿qué onda? ¿Cómo puede manejar eso, no? Y así cada uno, incluso Manuel hace ratito hablaba, ¿no? Del por qué se metió a esta carrera y digo, bueno, cada uno tiene una historia y que gracias a Dios nos las está aportando y eso a mí en lo personal me enriquece
Y claro, yo también de quien he aprendido mucho, pues es de Mario, que fue al que conocí hace un par de años. Y, y la verdad es que pues yo no me quedo decirles satisfecha, no, al contrario, a lo mejor me voy a escuchar muy glotona de esto, pero quiero más. La verdad quiero más y muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que yo realmente siga buscando y buscando y buscando. Por ejemplo, uno de los videos que mandaron ustedes en donde están no recuerdo, en una aldea africana, en donde están los caníbales y que también son por ahí con rituales católicos. No, hombre, eso me quedó súper, me causó mucha impresión, muchísima impresión. Y pues bueno, de mi parte quiero más y en lo personal pues seguiré también por ahí haciendo lo propio para continuar. Eso es todo, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Muy bien, Lupita, muchas gracias por tus comentarios. Y sí, pues que haya otros cursos de antropología. No sé cuál video de los caníbales. No sé si será el de el video de, ay, se fue, el de Bali, Emma. Yo creo que sí. Sería ese de Bali, ¿no? Pero creo que no eran como tal caníbales, sino era un ritual. A ver, recuérdame, ¿no te presentaste eso? Era el festival de... De convertirse en hombre, ¿no? No, ese es el Mukanda de los Dembu. Ya. Ajá. Es que no la video fue la presentación. Ajá. Pero no, yo creo que Lupita se refiere al video de Bali. ¿No es el de chamanismo? Había Ajá. un tramo donde presentaban un Los caníbales, ya, sí, ritual, sí, ajá. sí. Ok, Lupita, sí. Ya. Es el del perspectivismo y los mitos amerindios, sí, ya, ok. Para ubicarme. Muy bien. Entonces, Anita o Emma. Me toca. Ay, sí, me toca. Hola. Hola a todos. Bueno, yo lo que quiero decirles es que a mí lo que me llevo, vamos a decir, de este amplísimo curso, porque tuvo muchos temas muy interesantes, es una apertura, una reflexión, este panorama general que me puede dar, pues, acerca de los diferentes temas que se han manejado. La precisión, vamos a decir, y la curiosidad que me despertó cada uno de los diferentes temas. En general, vamos a decir. Pero también me llevó algo muy importante para, independientemente de la reflexión, con respecto a la religión. ¿Por qué motivo? A mí, en cuestión religiosa, vamos a decir, en donde yo presto mi servicio, he encontrado, vamos a decir, muchas dificultades. Pero quiero decir que lo grave de esto no es, sí, por un lado el magisterio, pero por otro lado la misma comunidad. ¿Por qué motivo? Por pensar diferente, por tener esa apertura, por ser inquieta, por buscar, ¿sí? Dado, o sea, muestra de ello es que estoy aquí. Entonces, a mí lo que más trabajo me ha costado es lidiar con la comunidad, precisamente por tener otras ideas, vamos a decir, diferentes a la tradición. Yo ya no soy tan jovencita como para tener ideas, vamos a decir, de convivencia con los jóvenes como ustedes. Entonces, me siento muy orgullosa de poder participar en este grupo. Me llevo mucha alegría, me llevo mucho ímpetu, mucho empuje de seguir adelante, independientemente de que tenga que batallar con la comunidad, pero también inclusive hasta con el magisterio. ¿Sí? Entonces, los diferentes aspectos de la vida que nos conllevan a estas participaciones, pues cada día me han ido despertando más y precisamente por ahí alguien dijo Sintli, ¿sí? Pues Sintli
Mario, Monse, Elías, Abel me dejó un panorama enorme, ¿sí? Entonces, todos y cada uno de ustedes, Dani y Emanuel, en mí han sembrado una semilla y que si algún momento yo batallé con la comunidad y decía, es que, o sea, me siento como excluida, ¿sí? Precisamente por tener esos pensamientos modernos, vamos a decir. Y si no modernos, de inquietud de poder dar más, de buscar y de encontrar, ¿sí? Ahora que comentabas, Dani, que es importante buscar en el Antiguo Testamento, tomamos por ahí el curso de patrología, creo que todos, los padres de la iglesia, creo que todos estuvimos invitados y pues lo dieron desde Colombia. Quiero decirte que me dejó igual, muchísima riqueza. Entonces, pues sí, en general yo lo que me llevo es apertura, panorama general, inquietud y de continuar adelante con esos temas de reflexión como que nos participaron ustedes, como son el de la mujer, el de la magia, los mitos, y por todos lados encontramos algo muy importante que fue la misericordia en todos y cada uno de ellos. Yo encontré la misericordia porque ¿cómo podemos entender a través de esa reflexión que nos hicieron ustedes abrir, vamos a decir, cómo podemos entender a la mujer desde diferentes puntos de vista? ¿Cómo podemos entender la magia desde los diferentes ritos? ¿Y cómo podemos entender, vamos a decir, esos mismos mitos? Y todo pues tuvo que ser a través de ponernos en los zapatos de los demás, entenderlos, como decías, antropológicamente, y eso solo se despierta a través de la misericordia. Entonces, pues yo mi reflexión es de tener un amplio aspecto, vamos a decir, y mostrarme en las condiciones desde el punto de vista donde esté parada, desde ahí, lanzar lo que tengo, no tener miedo y tener siempre la palabra, pues vamos a decir, con esa apertura, ¿no? Con esa visión y con ese amor que tenemos a los demás. Y pues nada más eso, Dani. Muchísimas gracias. Y quiero comentarle algo a Emanuel también, o comentarles a todos en general. Yo sí vi los dos, Dani. Vi primero la de Manuel, a ella me refiero un poco, y quiero decirle que yo estoy totalmente de acuerdo con él, y por ahí voy a mandar una melodía que se casa mucho con el tema que él dio, que es la vida después de la muerte, la vida después de la vida, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero no lo he mandado porque siento como que es algo muy personal, quiero decir, como algo muy propio, ¿sí? Y que cuesta trabajo compartir. Entonces, ¿qué admiro de esto? Que pudo compartir ese tema de manera tan sencilla, pero también desde el corazón. Ahora, a ti, Dani, decirte que cómo en ese tema, porque también lo vi, pudiste enfrentarte sin miedo, sin temores, como te digo que yo así me he sentido, sin miedo, sin temores y con esa frescura. Entonces, pues eso admiro, ¿no? De todos y cada uno de ustedes. Y pues muchas gracias por todo. A lo mejor no dije nada porque ya todo lo dijeron con relación a los mucho, temas. Emma, como pero siempre. para mí ha sido muy valioso. Muchas gracias. Y Mario, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Emma. No, siempre nos dan mucho aliento y nos echas muchas porras y bueno, tus aportaciones desde tu experiencia y eso. Me recuerdo esta frase de un religioso que trabajaba en comunidades, me parece que africanas, y que decía, ay, es que a veces el pueblo de Dios cansa, ¿no? Y frente a eso, el cristianismo contestaba, pero el amor no cansa ni se cansa, ¿no? Bueno, ese es como esta parte como muy humana de, pues sí, del trabajo en la realidad real, ¿no? Y todo lo que eso significa. Y esa es pues toda tu experiencia, Emma. Espero que haya leído bien lo que quisiste decir. ¿Se salió, Emma? Ah, no, ahí está. Bueno, entonces, Anita,
Que se dé un Nestlé. Se salió un Nestlé, ok. Bueno, bueno, yo me voy, estoy triste porque ya se acabó el curso y estoy muy contenta por haber estado aquí porque aprendí mucho. Creo que la teoría que ustedes nos compartieron de la antropología le dio como una base teórica a mi fe y a mi creencia, que es muy particular. Yo nací católica, me criaron católica, pero ahorita soy más bien híbrida, como dijo Pedro Pablo. Estoy muy contenta de haber estado aquí porque, como te digo, no solo aprendí de ustedes dos, sino de todos los participantes. Una cosa que me dio mucho gusto es ver que hay gente joven que se está cuestionando estas cosas, que yo creo que solo cuestionándote creces en conciencia y por lo tanto creces en fe y en amor o en misericordia, como acaba de decir Emma. Y yo estoy como Esli, que quiero ya casi estudiar antropología, porque eso me explicó muchas cosas. Y bueno, yo espero otro curso para el próximo año. Como dijeron, Antropología 2. Gracias, muchas gracias. Agradezco a ustedes y agradezco al universo, a la casualidad o como quieras llamarle, que me puso en este curso, porque me voy enriquecida. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Anita. Y gracias a todos también. Pues sí, no sé si alguien más quiera. No sé si supo alguien, pero Anita es mamá de Dani. Sí, ¿no? supieron, ¿verdad? Sí. Un poquito. Entonces, bueno. eso explica muchas porras. No, oye, bien. Pero no, qué padre. Pero no solo por eso. Bravo, Dani, bravo. No solo por señora. Ahora, Sí. Anita, que ya se volvió más Ay. bueno, con la antropología ya tiene una perspectiva de a lo mejor de lo que estudió Dani, porque a lo mejor nunca supo qué estudió. No, en realidad no. En Ay, realidad no, Dice, ay, ¿eso estudiaste? ¿Para eso te apoyamos? No, está bien. Estoy muy orgullosa en ese sentido. Muy orgullosa. Bueno, una última palabra. Sí. Que está en la frontera entre una reflexión sobre la fe y sobre la antropología, para lo cual quiero. Es que no sé si ustedes han escuchado el cuento del boyero y del buey, que es un cuento zen. Entonces, yo creo que una buena manera para pensar en términos de la antropología rápidamente, no se espanten, no me voy a tomar más de 1 minuto y medio, es que, bueno, si no han escuchado, hay muchos dibujos, ustedes van a encontrar, es muy, muy popular estos cuentos, ¿no? Son como los 10 cuadritos de este cuento, que básicamente es un cuento que hace referencia sobre cómo se debe de domar desde la perspectiva zen los pensamientos, el propio pensamiento, el hilo de pensamiento que los seres humanos traemos, las personas traemos, y hacen utilizan esta metáfora del buey, ¿no? Como el conjunto de pensamientos a partir de los cuales nosotros podemos estar o sufriendo o alcanzando la tranquilidad y la paz, ¿no? Entonces, es muy bonito porque aquí en el primer cuadro en este circulito, no sé si lo alcanzan a ver, es el boyero que se da cuenta de que el buey, o sea, su propio pensamiento no está, o en otras palabras, quiere decir que no lo tiene controlado, se da cuenta de eso. Entonces sale en búsqueda del buey y empieza a darse cuenta de que lo puede rastrear, ¿no?
es como una especie de metáfora sobre, desde la perspectiva antropológica, ¿no? Yo diría, de darse cuenta de dónde somos, cuáles son los elementos que nosotros traemos y que nos construyen, ¿no? Luego se encuentra a sí mismo, aquí donde se ve la colita del buey, representa como el encuentro consigo mismo, no sé por qué pusieron así. Luego hay un momento de contienda, o sea, en los que nosotros estamos luchando con lo que somos, ¿no? Estamos como oponiéndonos, el buey nos jala y nos pone unas corneadas de repente. Es por la losa que cargamos cada uno, Emanuel. Claro. Haz de cuenta, claro. todo lo que cargan, por eso se ve, considero, la espalda y por cómo estás luchando, sino que en muchas ocasiones vemos lo que los ojos quieren, ¿sí? Pero lo demás, lo que cargamos, no lo manifestamos. Claro. Y bueno, después de esa contienda, digamos, de encuentro consigo, ya llega un momento en el que se pacifica el buey, o sea, se pacifican nuestros propios pensamientos, nos reconciliamos con nuestra catolicidad, entendemos la dimensión de poder y entendemos estas dimensiones institucionales, pero también reflexionamos sobre la parte espirituosa, bonita, padre, y después de haber estado lejos, el boyero regresa al pueblo encima del buey, y no solo encima del buey, sino tocando una flauta. O sea, se reconcilió con lo que es, consigo mismo, y regresa al pueblo. O sea, se había ido del pueblo, y lo bonito, algo que me llama mucho la atención de este cuento, es que regresa al pueblo. O sea, no dice, ay, condenado pueblo de Dios, todos como con sus ideas, yo no voy a regresar con los... O sea, no. A mí me llama mucho la atención esta parte del regreso al pueblo. Y regresa con su propio güey y sus propios pensamientos, tranquilito después de ese momento de contienda. Entonces ya llega un momento en el que ya ni siquiera está el güey, ya se da cuenta el boyero que en realidad era él mismo, estaba en medio de una alucinación, y se integra y se vuelve uno solo, y ya no hay ni siquiera boyero ni güey, se integra, ¿no? Y el siguiente cuadro es algo así como ver la realidad, cómo cambia, cómo se transforma, y se encuentra el Buda al final, ¿no? Porque es un cuento budista. Entonces, y se hace un Buda, ¿no? Se hace un Buda panzoncito y sonriente. Bueno, esto para decirles que yo creo que es una manera interesante de pensar, no solo sobre nuestros pensamientos, sino desde la antropología. Yo quiero que, pero no solo la antropología, evidentemente, ¿no? Yo creo que disciplina, de manera fundamental y necesaria, las ciencias de la religión en general, ¿no? O sea, con la filosofía y la teología como las centrales, ¿no? Pero como la antropología como un auxiliar para hacer este recorrido, de seguir nuestras propias huellas, y me refiero a eso con nuestras propias historias, ¿no? Historias de interacción con el fenómeno de lo religioso, entendiendo lo religioso no como la institución católica, ¿no? Como a veces se hace el símil, sino entendiendo lo religioso como este fenómeno de el encuentro de las personas con lo trascendente. Entonces, a mí se me hace padre esta manera de me peleo con eso, con lo que soy, me reconcilio, lo domo, entiendo cuál es el alcance y no, y hay que regresar. Yo creo que para mí sería regresar al pueblo, pensando desde la perspectiva de la diversidad, ¿no? Que al final ese es el mensaje de la antropología, la diversidad, la riqueza de lo diverso, ¿no? Y la búsqueda de la inclusión a partir de la diversidad, y a partir de haber como a lo mejor aceptado, luchado sobre los límites y pero las potencialidades, las posibilidades de lo que nos ofrecen nuestras propias tradiciones, ¿no? Que es riquísimo. Lo que nos decía Emma yo me salí del curso de patrología porque dije, híjole, no voy a poder. O sea, se me hizo tan padre y tan vasto que me deslumbró, así como cuando uno ve a Dios, que pum, dices, no estoy preparado, Dios mío, déjame regresar al cuarto infierno, ¿no? O algo así. Bueno, pues Dani, no sé si quieres comentar algo, porque ya son las 11.
No, me parece muy bonito esto que comentas, Emanuel, de pues este cuento zen. Y sí, regresar un poco también a nuestras comunidades, ¿no? Con todo lo complejas, diversas y así que regresaremos con nuestros hermanos recoletos, seguramente en algún punto nos volveremos a encontrar. Yo estaré mejor preparada también. Pero, bueno, regresar a, pues sí, a esto, o sea, lo digo de chiste, pero es sí, ¿no? Son las personas, nuestros hermanos religiosos y nosotros mismos, pues de carne y hueso con nuestros propios sesgos. Entonces, bueno, regresar a eso también, viéndolo con estos ojos de misericordia y también de que pues así es la realidad y con eso hay que trabajar. Y pues no, nada más decir eso. Creo que es un buen cierre el cuento. Les agradecemos mucho, Mario. muchísimo. Aprendimos, yo creo que yo muchísimo en este pequeño viaje. Pues nada, nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias, Daniela y Emanuel. Qué bonito, ¿no? Que esto va caminando y también pensaba que nos encontramos, ¿no? O sea, que este núcleo de PEC fue surgiendo, ¿no? Ahí en la parroquia de los jesuitas, en Vocaciones, que compartíamos los sábados, ¿no? Hay poquitos esperándonos y todavía tengo galletas de PEC porque hace poco estaban guardadas, no, están bien, ¿eh? Porque estaban en la bolsa. Ajá, pero pues eso, ¿no? O sea, pues gracias a todos. Gracias, Esli, por todo el apoyo que nos has dado y también creo que nos has impulsado a estar en más espacios, ¿no? O sea, pensando en las conferencias y también en el compartir con los chicos, ¿no? Bueno, y ahí también creo que cerramos contentos por el curso y también una felicitación a Esli por su cumpleaños. Nos das otro motivo para celebrar y sentirnos contentos. Uy, nos hubieras dicho. ¡Felices 19! ¡Felicidades! Felicidades, Esli, un abrazo. Hasta acá. Ya. O sea, acá los espero en la Cuando playita. hacemos unas sesiones por allá. Que es la edad de Cristo. Ajá. Oh, muy bien. Ya llega la edad de Cristo. Pues bueno, Esli, entonces luego nos vemos con un pastel, ¿no? Y también quería decirles que el martes tenemos una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe con el padre Eleazar, que participó en el sínodo último de la Amazonia y que ha estado activo ahí con el Papa. Creo que también iba a participar sobre el próximo sínodo de la sinodalidad, un sínodo que se repite, ¿no? El término, y que es urgente también, justo eso, quizá dejar la centralidad, ¿no? de un poder de Roma para volverlo más diverso. Esa charla, ¿qué más? Bueno, a ver, sí, ya, me acordé. ¿Teología de la Encarnación? Teología de la Encarnación también, que ya empezó con Pedro Pablo Achondo. Ahí está la sesión en Facebook, y este martes nos toca con Monse. Entonces va a estar rudo. Con Monse también va a estar Natanael, un jesuita que también nos acompañó ya con los recoletos. Hay un detalle curioso, es que yo fui recoleto y también David Cuate fue compañero de Sinclair y mío, ¿no? Entonces, a mí me espantó muchísimo ese comentario que hizo, así como que, ay, no puede ser, pero bueno. Entonces, le decía del curso de encarnación, va a estar Monse, Natanael, Abel también, y Soledad, esta teóloga que nos acompañó en la mesa de diálogo de Sorelle Tutti. Y para enero ya confirmamos la tercera sesión del Seminario de Teología Latinoamericana con Consuelo Vélez. Es una teóloga colombiana muy, muy famosa, reconocida, igual ahí activa, rebelde, y nos va a acompañar.
es eso, pero no solamente va a ser la conferencia. Después, en enero, tendremos 3 sábados de un curso de feminismo, y en febrero tendremos la continuación de teología feminista. Entonces, enero y febrero será de feminismo y teología feminista. Eso, y con Abel tendremos el curso de cristología que ya les había platicado. Va a estar muy bueno, va a estar bastante amplio, varios autores, y ya luego les voy contando qué otro curso ahí se agrega. Ese los sábados, ¿verdad, Mario? Los sábados, sí, el de ok. teología feminista, los sábados, yo creo que será de 9 a 10 y media, y el otro, el de 9 a 10 y media, el de Abel. Ok. Y el otro será de 11 a 2 y media, me parece. Y ya tenemos ahí. Luego les confirmo el tercero. Eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Todavía Muchas gracias. tenemos una última clase del semestre de estética francesa. Vamos a ver a Rancière. Entonces, si se gustan unir, es a las 2 y media. De 2 y media a 2 está muy bueno. Y algo súper interesante es que todos los temas, bueno, no todos, pero varios se han cruzado en cursos de teología híbrida, de ecoteología y estética francesa, bastante interesantes. Entonces, bueno, están invitados, por ahí les comparten el enlace para que se puedan conectar. Y si tienen chance de hacer la lectura previa para la clase de las 2 y media, pues también se las pasamos por ahí. Y bueno, pues un gusto. Muchas gracias a todos. Si quieren decir unas palabritas todos, pero ya. El de Monse, de 6 y media a 8 de la tarde, el martes. Y es un grupo muy lindo que se ha formado con el curso de teología híbrida. Hay personas de Chile, de Argentina y de Colombia, y todos así muy, muy libres y en camino, en proceso. Pues va a estar interesante. Sí, y si nos sacamos una foto, a quienes tengan su cámara apagada pueden ponerla para salir. Vamos a peinar un poquito. Emma. Ahí está. Es antropología. No es. Dos. ¿Ya? Espérenme un segundo. Todavía no. Ya casi. Mejor avísame. Ahí está. Muy bien, ya está la foto. Muchas gracias. Un gusto acompañarnos los sábados en la mañana. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Abrazo a Cuídense. todos. Los queremos. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Así como de... Adiós, amigos y amigas. Adiós, mami.